Pues hoy es un gusto y un honor de estar con Tamara Trotner, amiga mía de hace muchos años que nos conocemos y además nunca había pensado ser escritora, era su deseo, pero cuéntanos un poco, Tamara, cómo inició tu carrera de escritora. Pues es que, ¿sabes, May? Desde muy chiquita mi forma natural de comunicación eran las letras. O sea, si me peleaba con una amiga, le escribía una carta, si me cortaba el novio, escribía un poema, ¿no? Esa era como mi forma natural. Luego, un día en prepa, tuve un maestro que se llamaba Felipe San José, que nos dijo, nos hizo un ejercicio de escribir un poema y yo escribí mi poema y me llevó a Canal 11 a leer el poema porque le gustó. Y ahí fue la primera vez que dije, mira, está interesante esto de escribir y compartir lo escrito. Y luego, pues, mi historia, la de Nadie nos vio partir, que es la historia, pues, un poco de mi vida, no un poco, un mucho de mi vida, que traía yo ahí en ebullición adentro y que decido escribir y pues la publica Alfaguara y como dicen, lo demás es historia. Sí, y ahora estás a punto de publicar tu segunda novela, que es, bueno, novela, es Es historia novela. novelada, es autobiografía, ¿cómo la consideras? Pues mira, es una novela, novela histórica, se llama Pronunciaré sus nombres, ya salió, también está con Alfaguara, ya ahorita sí ya está a la Sí, venta. aquí la tenemos. Mira, ahí la tienes, qué gusto. Sí, esta historia, cuando escribí Nadie nos vio partir, empieza con la historia de mis abuelos. Un poquito yo escribí la historia de mis abuelos para darle contexto a estas familias que después, pues en Nadie nos vio partir, sucede todo lo que sucede, ¿no? Y entonces, en los clubes de lectura y en las entrevistas me decían, es que queremos saber más de esa historia de los abuelos. Cuéntanos más, dinos más. Y yo recordaba cuando murió mi abuelo, ya ves que cuando estás haciendo los rezos y demás, generalmente sucede que la gente empieza a sacar fotografías. No sé por qué es algo como muy común. Y entonces saqué una foto de mi abuelo, una foto en blanco y negro, un hombre muy joven, muy guapo, parado frente a un barco. Y le dije a mi abuela, ¿y este quién es? Me dijo, es tu abuelo cuando iba a subirse al barco para ir a hacer la América. Y ahí se me quedó esa semilla de decir, wow, o sea, este jovencititito, ese barcotote, no sabía dónde iba a llegar. Además, él creyó que iba a llegar a Nueva York. De repente se encontró en Veracruz. Y era una historia que tenía yo también como muchas ganas de contar. Entonces, cuando los lectores me empezaron a decir que tenían ganas, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empecé a escribirla y salió a pronunciar esos nombres. Pues yo sé que de eso vamos a hablar, pero si me permites, quisiera abordar tu primer libro porque habla de una historia de violencia de género. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de qué trató tu primer libro? Sí, mi primer libro básicamente es la historia de mi papá cuando nos secuestra a mi hermano y a mí. El día de mi cumpleaños de 5 años, decide secuestrarnos para vengarse de mi mamá. Eh, que es algo muy Que tu ahora. mamá lo había dejado. Sí, mi mamá lo quería dejar, entonces, bueno, ahí hay una historia de amor, hay una historia de amor prohibido, hay una historia de la comunidad, ¿no? Metiéndose un poco en qué va a suceder, dos familias muy poderosas de la comunidad, porque mis dos abuelos habían hecho mucho dinero, pero sobre todo mucho nombre en la comunidad, eran dos pilares comunitarios, entonces pues viene una guerra de poderes, de egos. eh, Mi papá nos lleva primero a Italia, luego a Francia, luego a Sudáfrica. Finalmente acabamos en un kibutz en Israel, a donde ya mi mamá nos encuentra. La comunidad judía también ayuda muchísimo porque gracias a la comunidad se hace un juicio en Jerusalén y ahí se obliga a que regresemos a México hacer un juicio pues legal de quién tiene la patria potestad. Y luego es toda esa historia y luego es mi historia un poquito en mi rencor contra mi papá, en no querer hablar con él, en mi reencuentro con él, en los perdones que nos damos uno al otro y sí, y en finalmente como estar en paz
y no solo estar en paz con la historia, incluso agradecerla, May, porque hace poco una persona en un club de lectura me dijo, oye, te ves como muy normalita y como muy bien a pesar de todo lo que te pasó. Y dije, no, es que no es a pesar, es gracias a todo lo que me pasó. Yo creo que esta que soy hoy y que me caigo bien y que me gusta quién soy como mamá, como pareja, como amiga, es gracias a toda esa historia. Qué barbaridad. Pero tu papá te lleva durante cuánto tiempo? 2 años. 2 años. 2 años que tu mamá te está buscando por el mundo. Los está buscando a sus dos hijos, ¿no? Nos está persiguiendo con todo, además entra la Interpol, entra el FBI, mi mamá no deja de buscarnos, pero hay mucha compra de información, entonces le dan información equivocada y viaja a países que no son. Sí, es una historia, sí, para mi mamá tremendamente fuerte, pero nunca dejó de buscarnos, nunca dejó de decir voy a tenerlos. Y yo creo que eso y el regresar con ella, porque además mi mamá es una mujer, a quien la conozca es de veras la mujer más asombrosa que yo conozco, y el regresar a estar con ella y entender ese amor tan profundo que nos tenía, que mi papá nos había hecho creer que mi mamá no nos quería, este, pues nos convirtió en seres humanos bien, o sea, que estamos bien con la vida. Tamara, ¿qué nos enseña esta historia acerca de la mujer en la comunidad judía y de la mujer en México? Pues yo creo que cada caso es individual, no puedo generalizar. Lo que sí puedo decir es que la comunidad ayudó muchísimo a que se haga justicia. La comunidad realmente, a pesar de que eran estos dos hombres tan poderosos, no le dio la razón a uno o a otro, ¿no? Dijo, no, 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 vamos a hacer un juicio y que sea como debe de ser. Creo que mi mamá a lo mejor se brincó las trancas, como dicen, de lo que era la mujer judía en los años 70, ¿no? Que eran pues mucho más sumisas, obedecían al esposo, tenían que estar ahí. Y mi mamá decidió, pues no, no voy a obedecer así como hay que obedecer y se salió del redil y entonces por eso quizá también pasó todo lo que pasó, pero yo creo que nos enseña también mucho que la mujer tiene la capacidad y tiene el poder y tiene la fuerza de luchar y de lograr lo que se propone, y a pesar del miedo que siente. Obviamente mi mamá tuvo muchísimo miedo, pero luchó con todo. Claro, claro. Y le costó muy caro. ¿Y de la mujer en la comunidad de Tamara? Pues la mujer en la comunidad en los años 70, te digo que yo creo que estaba mucho más sojuzgada, y sobre todo yo creo que lo que sucedía era que las mujeres estaban muy acostumbradas a casarse muy chiquitas, no tener una carrera, no tener un trabajo, entonces no se podían mantener solas. Incluso hoy sucede mucho todo esto de la violencia vicaria, que es un término que se empezó a acuñar, pues casi al mismo tiempo en que nació Nadie nos vio partir, empezó a este término, ¿no? De esta violencia de género, como lo llamas, donde los hombres utilizan a los hijos para vengarse de las mamás. Y yo he estado en congresos, en el Congreso de Nuevo León, hablando con cientos y cientos de mujeres que están viviendo la violencia vicaria. Y el gran problema es eso, es no tengo el dinero para pelear por ellos, no tengo el dinero, mi esposo es muy, muy rico, es muy poderoso, yo me dediqué a la casa y ahora que me los quita, no tengo a quién acudir. Entonces, muchas veces son años y años que están sin sus hijos, muchas veces toda la vida, porque no tienen cómo enfrentarlo. Mi mamá tuvo el gran apoyo de mis abuelos, que yo creo que es increíble, porque en esas épocas decir, ¿sabes qué? Apoyo a mi hija y lo que haya sucedido, pues sucedió, pero yo la apoyo en que encuentre a sus hijos. La apoyaron emocional y económicamente, y eso pues fue una gran ayuda para recuperarnos. Pues por favor no se pierdan este libro, el primer libro. Ahora pasémonos al segundo. Eh, Pronunciaré tus nombres es el segundo libro en que abordas directamente tu vida y tu memoria familiar.
¿Cómo ha sido el camino que recorriste para plasmar en letras la historia de los que antecedieron? ¿Y qué retos interiores enfrentaste en ese sendero hasta la culminación de ambos libros? Pues mira, yo adoro la novela histórica, entonces primero dije, tiene esta novela, si va a hablar de historia, tiene que ser muy, muy apegada a los hechos reales, ¿no? De la historia, esta historia con H mayúscula, que es la historia que nos enseñan en la escuela, los libros, la enciclopedia, Pero pero también tenía 5 años. no, 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 esta de pronunciar Ah, esos esta nombres, de pronunciar esos nombres, sí. sí, pronunciaré sus nombres es ahorita, cuando decido escribirla. Veo que es cuando falleció tu abuelo. Exacto, 1985 fallece mi abuelo, ahí yo le digo, te prometo que voy a escribir tu historia, y entonces voy al pasado, empiezo a investigar mucho, a leer de libros históricos, a leer, y me doy cuenta, May, que la historia, esta historia general, está hecha de estadísticas, ¿no? Murieron 6 millones en el Holocausto, murieron 30 millones en Rusia, murieron, sobrevivieron tantos, en el barco iban tantos, y son números y números y números. Y digo, es que no podemos nada más ser números, porque si no le ponemos una cara, una emoción, un anhelo a cada uno de esos números y los convertimos en seres humanos, perdemos por completo la perspectiva de lo que fue y además, pues la conciencia del dolor de los seres humanos. Entonces, eso es lo que traté de hacer. Hablo de la historia grande, de la historia en general, y la llevo a la historia de cada uno de los hermanos de mis abuelos, de sus familias, de sus papás, de los miembros de los guetos en los que estuvieron, de los shtetls en los que estuvieron, y les voy poniendo, pues eso, sus sueños, sus ilusiones. Creo que la única forma, y por eso se llama pronunciar esos nombres, porque entendí que la única forma de mantener vivo ese legado era pronunciando sus nombres. Cada uno se llamaba de una manera, no era un número. Claro, y la importancia del nombre en la tradición judía, ¿no? La importancia de legar el nombre a los descendientes, ¿no? Claro. Sí, 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 por supuesto. Los nombres en la comunidad judía no son nombres que sacamos, ¿no? De cualquier lado. Les buscamos un significado, queremos saber. Muchas veces, pues, son los abuelos, son los papás. Es decir, entonces, sí, y a la hora de, nació mi nieta justo hace un año, acaba de cumplir un año, y Felicidades. y gracias. Y en ese momento también dije, y el libro está dedicado a ella por eso, porque dije, esta niña no conoció a mis abuelos, conoce a su bisabuela, gracias a Dios, a mi mamá, pero las historias que ellos tenían que contar ya no las va a escuchar. Entonces necesitamos transmitirles esas historias porque finalmente su sangre, son sus antecedentes, gracias a ellos y a esa lucha por sobrevivir, ella existe hoy. Claro. ¿Y cómo te afectó esta historia tan trágica, Tamara, que traes en la sangre? Pues bueno, es que yo creo que todos tenemos de una u otra forma, ¿no? Esta historia de la primera mitad del siglo XX que fue tan convulsa, porque cuando empiezo a investigar, pues claro, está la Primera Guerra, bueno, primero está pues todos los pogromos y lo que iba sucediendo a la comunidad judía una y otra vez, y luego llega la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y con eso otra vez masacres a los judíos, y luego la Segunda Guerra Mundial, que pues no tengo que platicarles todo lo que pasó. Entonces, por supuesto que somos el legado de ellos y me di mucho cuenta que tenías que ser muy valiente para luchar por sobrevivir, porque muchas veces era más fácil rendirse. Era tan difícil todo lo que había que pasar que quizá rendirse hubiera sido como decir, ya, aquí que acabe, ¿no? Y todos nuestros pues antecesores, los que vinieron antes de nosotros, no se rindieron, no se dieron por vencidos y se subieron al barco y llegaron a un México revolucionario y siguieron luchando. Y entonces, a mí lo único que creo que me ha dado es entender eso, entender que no te puedes dar por vencido, entender que tenemos
que seguir adelante y que luchar. Claro, claro. ¿Cambió de alguna manera la idea e imagen que tenías de tus abuelos luego del proceso para escribir, pronunciar esos nombres? Pues es que Moisés, mi abuelo Moishe, yo era el amor de su vida, era su nieta favorita. Si me oyen mis primos, ni modo, pero yo creo que todos lo saben. Y él era, pues, una de mis figuras paternas más importantes por todo lo que sucede antes en mi vida y nos adorábamos. Entonces, y a mi abuela Ana la admiro y la admiré siempre muchísimo, era una mujer espectacular. Entonces, la imagen de ellos en sí la tenía yo muy armada y muy hecha, pero por supuesto que cambió mi imagen de todos aquellos que vivieron estas situaciones, todos, porque hablo de unos hermanos de mi abuelo que llegaron a Nueva York y todo lo que sucedió allá, ¿no? En el Lower East Side, en este Nueva York, que era de lodo y que también era una lucha constante, creían que iban a llegar a una América, no tapizada en oro, y claro que no. Y de todas aquellas personas aquellos que ayudaron y luego me di cuenta, investigando, que unos primos de mi abuela fueron partisanos y estuvieron escondidos en estos bosques de Bielorrusia durante, pues, muchos años sobreviviendo. Y eso fue un descubrimiento extraordinario porque dije, wow, o sea, empecé a leer muchísimo de los partisanos y son historias espectaculares, porque en medio de todo ese dolor y en medio de toda esa angustia y esa muerte, se casaban, tenían hijos, celebraban, ¿no? Había todo, se enamoraban y dices, sí, caray, la vida se impone ante todo lo demás. Pero la información a la que tuviste acceso te pareció, te dio un panorama más cruento o menos de lo que tú te imaginabas. Pues claro que me abrió el panorama, me abrió todas estas historias. Por ejemplo, yo había escuchado alguna vez de Stalin que había matado de hambre en Ucrania, pero lo había leído, lo había escuchado como un poquito por encimita. Y de repente empecé a leer del Holodomor y de lo que sucedió y de los millones y millones de seres humanos que mató de hambre este desgraciado. Este, y, Eso me partió, o sea, cuando estaba escribiendo toda esa parte, estaba yo quebradísima, porque decía yo, no puede ser la maldad del ser humano, ¿no? Empecé a dejar de creer en la humanidad por completo. Y luego, pues salen aquellos que lucharon, que trataron, que se impusieron, y pues recuperas un poco la fe en la humanidad. Claro. Ahora, quizás las historias de muchos inmigrantes judíos se van a perder poco a poco al pasar oralmente al hijo, al nieto, al bisnieto, hasta que no quede rastro de ellos, ¿no? Eh, Tú, por el contrario, has grabado la historia de tus abuelos en las páginas de la literatura mexicana. ¿Qué satisfacción te deja eso? Para mí es increíble porque te voy a contar, mi apellido de escritora, Trotner, es mi apellido materno, es el apellido de mi abuelo Moishe, y ese es el que uso como escritora. Y cuando empecé a escribir decidí usar ese apellido porque mi abuelo tuvo tres hijas mujeres, su hermano también, y el apellido se fue perdiendo. Entonces dije, yo no quiero que ese apellido se pierda porque adoro a mi abuelo y adoro llevar su nombre. Entonces, desde que veo la portada del libro, ¿no? Con el sello Alfaguara, que para mí es el sello literario más lindo, y que lleve el Trotner ahí, pues ya desde ahí no puedo de la emoción. Y luego siento, así como creo que en Nadie nos vio partir, no sé qué tan contentos estarían, sobre todo mi abuela, de que cuente yo esa historia, que en algún momento me dijo, hasta que yo me muera, tú no cuentas esa historia. ¿Y si lo Sí, respetaste? sí lo respeté, sí lo Ah. respeté, y sí, ya había muerto ella cuando la escribí, pero esta siento que les daría mucho gusto leerla, o sea, creo que estarían contentos de leer y de revivir y de darse cuenta que dejaron en una nieta todas estas historias que ellos contaron y que no se murieron así nada más, ¿no? Que quedaron ahí y que luego ya están plasmadas en una novela. ¿Y qué sigue, Tamara? ¿Qué sigue? Porque
Yo sé que cada novela histórica luego abre la puerta a otra. Sí, ¿verdad? Mira, ahorita estoy tratando de alejarme de eso porque ya van dos muy seguidas. Sí estoy escribiendo una nueva novela, todavía no sé a dónde va. Estoy en este momento que tenemos generalmente los escritores donde no entendemos nada, no sabemos qué estamos escribiendo y tenemos ganas de tirar la novela con todo y computadora. Entonces ahorita la dejé descansar un ratito, pero no tiene nada que ver, aunque siempre es mi misma pluma, ¿no? Siempre es mi misma voz. Entonces, obviamente habla de amor, habla de familia, habla de historia, pero es en otro contexto. Y es que siempre cuando doy talleres y talleres de escritura y así, les digo a los que vienen a los talleres, les digo, es que Rilke, en Carta a un joven poeta, el joven poeta le pregunta a Rilke, maestro, ¿qué puedo hacer para ser escritor? Y él le contesta, si puedes vivir sin escribir, no escribas. Entonces, me encanta porque sí creo que ser escritor requiere de veras tener visceralmente la necesidad de escribir porque es una labor solitaria, porque es angustiante, porque luego es difícil publicar, o sea, sí, sí es complejo, pero yo no puedo vivir sin escribir, ya se los confieso, entonces ya estoy en la que sigue. ¿De qué va a tratar? Eh, todavía no sé, es, Imperio Otomano 1570 y a ver qué pasa. ¿Qué país? En Sfat empieza, en, Pat. pues, en Sfat, y luego se va a otras partes del Imperio Otomano. Ahorita todavía no tiene cuerpo, todavía no te puedo decir mucho porque la historia está haciendo lo que se le da la gana y yo me estoy peleando. Claro, eso sucede también. Entonces estoy peleándome y a ver quién gana, ya les platicaré. Y este año el Premio Nobel de Literatura fue para Han Kang, una escritora surcoreana. ¿Qué sentimiento te generó que una mujer fuera la ganadora de este prestigiado premio? ¿En qué estado crees que está la situación de la literatura y la literatura hecha por mujeres? Mira, revisando cuando ganó Han Kang, me di cuenta que de todos los premios, no te voy a inventar un poco los números, pero dentro de 119 o 120 premios Nobel de literatura que se han dado, creo que 16 o 17 se han dado a mujeres. Entonces, por supuesto que se ha tenido que recorrer un largo camino en el que al principio, ¿no? Justo principios del siglo XX, cuando empieza el premio Nobel, las mujeres ni siquiera eran tomadas en cuenta como escritoras, pero además tampoco escribían en realidad, eran muy pocas las mujeres que escribían porque por supuesto no podían, porque estaban haciendo otras cosas o porque no tenían ni siquiera qué historias de contar, porque estaban viviendo adentro de una casa con 7 hijos. Entonces creo, cuando supe que Han Kang ganó el premio, no la conocía, jamás había oído hablar de ella. Inmediatamente leí La Vegetariana, que me encantó. Yo iba además dispuesta a que no me guste, me encantó. Estoy acabando de leer clases de griego, que también me parece, o lecciones de griego, que se llama, que también me está encantando. Eh, Me gustó muchísimo que sea mujer, me gustó mucho que sea surcoreana, es la primera surcoreana que lo gana. Creo que quizá a los 54 años es difícil tener una trayectoria literaria y el premio Nobel se da por trayectoria, no se da por una obra. Y sí siento que hay escritores, ¿no? Rushdie o Murakami o pues, cuántos te puedo mencionar, que están en sus 70s, 80s y que han escrito muchísimo y que quizá por trayectoria yo siento que lo merecerían más. Margaret Atwood, por ejemplo, que ha escrito cosas increíbles. Eh, pero bueno, siempre que gane una mujer me da muchísimo gusto. Creo que hoy las mujeres la tenemos mucho más fácil gracias a todas estas escritoras. En México, Rosario Castellanos, por ejemplo, que nos abrió las puertas a las mujeres a decir, junto con Virginia Woolf y junto con Simone de Beauvoir, que al mismo tiempo estaban diciendo, oigan, escuchen la voz de las mujeres, ¿no? También tenemos voz. Y yo hoy me siento muy privilegiada de poderme sentar aquí a donde me están viendo ahorita, que es a donde escribo, y escribir lo que se me dé la gana y poderlo llevar a una editorial y que te lo publiquen.
Es un gran privilegio. Pues muchísimas felicidades, Tamara, y no se pierdan, pronunciaré sus nombres, que es un testimonio de la vida de la vida judía en, eh, en estos siglos y un testimonio de la vida de tus antepasados, Tamara. Muchas gracias por haberlo escrito Gracias. y invito a todos nuestros lectores a que se hagan de esta novela y que la lean porque la verdad me encantó. Ay, gracias, Meg, qué linda. Agradezco muchísimo tu tiempo y tu espacio y a todos, pues espero que les guste mucho y escríbanme y cuéntenme de sus propias historias.